Amigos, ¿cómo están? Aquí quiero compartirles de cómo podemos activar en nuestro teclado el programa Gboard. No sé si así, vamos en Play Store, buscamos el nombre de Gboard. En el caso mío ya está instalado y no da la opción para descargar e instalar. Seguramente para los dispositivos más actuales ya debe estar de manera automática instalando, que en este caso pues así está mi celular. Entonces entramos aquí, vamos a entrar a un grupo que se llama WhatsApp Internacional para hacer el ejercicio. Entonces le damos clic donde hacemos texto, hay un icono que aparece como un engrane que significa para configurar. Entonces ahí la primera aparece idiomas. En idiomas vamos a en la parte inferior o más abajo dice agregar teclado, le damos clic y aquí despliega todos los idiomas que existen. En ese caso ahí está maya yucateco, entonces le damos maya yucateco encima y damos palomita en la primera. Yo así lo hice. Un PC también se puede, y ya más abajo igual dice listo, le damos listo y ya está. Seguramente ya parece que ya se aplicó este ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, diciendo yo estoy jugando ten, y aparece inmediatamente ten, tan y bashal, estoy jugando tan, y aparece la opción tan, que sería la segunda. Debido de que pues bueno, nos va a ayudar mucho para ir haciendo las redacciones cada día más perfectas. Ten tan in, entonces inmediatamente aparece in. Bashal, algunos pueden escribir así, pero si tú ya conoces cómo se escribe, entonces es la segunda es para mí, porque yo ya lo conozco. Bashal, ten tan in bashal, yo estoy jugando. Por ejemplo, si quiero decir te amo, entonces iyakumech, entonces escribo aquí in y voy a escribir ya antes de terminar dice yabilmech o yamech. Inyamech y yabilmech. Entonces cualquiera de las dos es correcto, yo te amo. Otra palabra, por ejemplo, podemos decir tzib, que es escribir. Kosh tzib, por ejemplo, voy a poner para los que son principiantes, puedo decir kosh. Kosh, porque así lo escucho, pero en realidad es koosh y es la segunda opción, kosh. Y algunos pueden decir tzib seguramente, pero lo correcto es tzib, que es el segundo. Entonces aquí nos va ayudando en realidad de ir perfeccionando este kosh tzib. Vamos a escribir. Otro sería lelo intzimin, dice, eso es mi caballo, dice. Lelo le pongo así, entonces como ya sabemos cómo suena, lelo es la segunda opción. Lelo in tzimin, pongo acá. Aquí es donde no identifica el tzimin, porque tzimin debe ser con a primer acento en la primera y tzimin. Entonces ya aquí aparece, entonces no digamos que sea tan una maravilla esto, pero sí nos ayuda. Lelo intzimin, eso es mi caballo. Kosh Bashal, por ejemplo, si escribo Kosh otra vez, entonces como ya sabemos cómo se escribe, agarramos la segunda opción. Kosh Bashal, y aparece varias opciones, pero Bashal, la correcta es la tercera, Bashal. Entonces lo vamos a elegir, Kosh Bashal, vamos a jugar. Por ejemplo, una pregunta, Baash, por ejemplo, ¿qué es? Algunos pueden escribir como principiantes así. Baash le dice, pero en realidad es Baash. Baash, kabetik, ¿qué haces? Pues bueno, si eso, kabetik, por ejemplo, ponemos así, pero la correcta sería la segunda, betik, ¿qué haces? Y bueno, creo que vamos a poner un último que sería, puede ser sit, brincar.
Le palo tu sit. Le voy a poner allí el niño. Está le pal. Le pongo así pal. Le pal. Le palo. No aparece. Entonces le pal. Lo. Tampoco aparece. Entonces aquí sí es donde a lo mejor no hay algunas pal. Le palo. No aparece. Tan. El tan sí aparece. Usit. Sit le ponemos para ver si lo encuentra. No aparece. Entonces, pero es sit. Así sería. En última opción aparece. Que creo que a lo mejor esto a la vez que se vayan repitiendo, a lo mejor ya en manera automática va a ir ya cargándolo en el sistema. Le palo dando sit. El niño está brincando. Siten, ya vieron que apareció algo ahí. Siten lejánalo, por ejemplo. Siten. Entonces aquí Siten es la segunda opción. Siten, regálame. Lejanalo, le vamos a poner Hanal. Hanal y aparece también. Hanal, Siten, lejanalo. Regálame la comida, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es una herramienta muy importante. Vamos a escribir una última. Por ejemplo, mariposa, que sería pepen. Le podemos poner acá pepen, ¿sabe? Como que escribiéndole, que no sé cómo es lo correcto. Pepen. Y no aparece también, pero vamos a ver. Pepen. Y sí aparece en la última opción. Pepen. Pepencac, por ejemplo. Pepencac se le refiere al avión, es mariposa de fuego. Y cac, ¿no? Y sí aparece Pepencac, que puede ser avión. Pues bueno, amigos, los dejo. Le envío esto. Me van a preguntar los compañeros de WhatsApp Internacional qué es esto, ¿no? Pero en realidad, pues es una herramienta. Los quiero compartir con ustedes para que ustedes lo puedan usar también en su dispositivo. Pues bueno, los dejo. Kananta Bae, Shachki Makinwol.